Dios tiene un espacio preparado para ti. Una cita con Dios. Recibe un mensaje de fe, esperanza y amor. Una cita con Dios, en la voz del pastor Octavio Moreno. Bienvenidos. Hermanos y amigos, qué bueno volverlos a saludar en esta ocasión con la palabra de Dios, con mi Biblia abierta para compartir el estudio que estamos haciendo de la carta de Pablo a los Romanos. En los dos programas anteriores estuve hablando en el capítulo 1 acerca del pecado de la inmoralidad sexual. Estuve hablando del pecado de la idolatría. Hoy quiero hablar acerca del pecado de la corrupción, porque el apóstol Pablo hace un resumen aquí de palabras que debemos tener en cuenta en cuanto a este tema. Para ello voy a leer los versículos 29 hasta el 32. Dice, viene del pecado anterior y dice, están atiborrados de toda clase de injusticia, inmoralidad sexual, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, insensibles, implacables, inmisericordes, y aunque saben bien el juicio de Dios en cuanto a los que practican tales cosas, son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Aquí pudiera uno hablar mucho tiempo yendo expresión por expresión, palabra por palabra, de la que Pablo hace una lista larga de pecados de corrupción. Pero quiero resumirlo en cosas como más concretas, tratando de abarcar el asunto. Hoy día tenemos muchas injusticias, y ahí está hablando en primero el versículo 29, dice, atiborrados de toda clase de injusticia. Cuando hablamos de injusticia estamos hablando de el no ejercer lo justo ni la justicia. Hoy día los jueces se dejan sobornar, los abogados corrompen a sus clientes, corrompen con soborno a los jueces, a los fiscales y a diferentes cosas, y no hay justicia. Y por eso hay una incertidumbre en los juicios, porque uno no sabe a dónde, por causa de la corrupción que hay al sobornar con dinero a los que deben ejercer la justicia. El otro aspecto son influencias políticas que se mezclan con todo esto para cometer toda clase de injusticias. Pero otro aspecto que también viene en esa corrupción son intereses personales. Entonces, cuando hay soborno, cuando hay intereses personales, cuando hay injusticia en las decisiones, pues se llegan a cometer muchos errores. Por otro lado, se habla de contiendas, homicidios y engaños. El secuestro es una perversidad que incluye varias cosas, porque hay intereses de dinero, hay también intereses ideológicas y hay intereses personales. Entonces, cuando se hacen cosas como el secuestro, el homicidio, lo que hoy día parece común, como es el sicariato, que es matar por dinero, le pagan para que maten a un inocente o a una persona, el sicario no tiene ningún problema con esa persona, pero recibe dinero para matarlo. Eso se llama sicariato. Eso es una corrupción que trae juicio. Y cuando nosotros miramos todas esas listas de murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, necios, desleales, insensibles, etc. Todo eso incluye
el tiempo que estamos viviendo y eso traerá juicios. Y aquí quiero detenerme para terminar este aspecto. A veces nosotros cometemos los errores y le echamos la culpa a otros. A veces también le echamos la culpa a Dios. Por ejemplo, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y eso es cierto. Entonces por eso hay tantas muertes. Porque hay injusticias, perversidades, asesinatos, sobornos y hay sicariato. Entonces eso trae muerte. Pero también eso produce otras consecuencias, como es el aislamiento. Por ejemplo, el aislamiento, ¿a qué me refiero? Que una persona la capturan en un delito y tiene que ir a la cárcel. Allá se va a sentir solo, encerrado en medio de unas rejas, triste, no tiene con quién hablar, en una situación terrible. O en un hospital, a causa de una confrontación, fue herido y se lleva a un hospital. O una enfermedad que le viene como consecuencia de eso y termina en un hospital, si no es en la muerte. Todo eso produce juicio, muerte, aislamiento, destrucción, enfermedad, cárcel, enfermedades y situaciones graves. Y a veces dice, pero ¿por qué Dios es tan injusto para hacer eso? Es el juicio de Dios, porque si hay algo real es la justicia de Dios. Y nosotros podemos engañar a los hombres, pero no a Dios. Y termino con esta expresión de la carta de Pablo a los Gálatas. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que los juicios de Dios son el resultado del pecado que cometemos delante de Dios. Y termina este capítulo de la carta a los Romanos, capítulo 1, aplicando el juicio de Dios. Así que, hermanos, tengamos cuidado, porque Dios es justo. Nos encontramos en el próximo programa para seguir hablando de la carta a los Romanos en el capítulo 2. Que Dios les bendiga y hasta nuestro próximo programa. Gracias por acompañarnos. Recuerda que la próxima semana tenemos mucho más contenido preparado, así que no se lo pierdan. Nos vemos pronto.